Che, un tema que me parece que vale la pena extendernos un poco en el pase, que tiene efectos en las elecciones, sin ninguna duda, pero que me parece que hay que empezar a hablarlo no por las elecciones, y es la dificultad que tienen la mayoría de los argentinos para recuperar los ingresos que perdieron durante el macrismo y durante la pandemia. Digo la mayoría porque no todos, porque yo sé que hay sectores que están funcionando muy bien, y entonces los trabajadores que están en blanco, en sectores que andan bien, se tienen que ver esas dos cosas, están bien. ¿Sí? Algunos comercios empiezan a mejorar. Y después al resto le cuesta mucho. Salieron los datos de junio, ayer, junio con N, y los salarios subieron 2,3 contra una inflación del 3,2. Quiere decir, vos pensás que los salarios empezaron a perder contra la inflación en 2016. Estamos en 2021. ¿No? Va el sexto año de pérdida de salarios contra los precios. Y todavía estamos perdiendo a un ritmo en junio de casi el 1% mensual. Y eso es un promedio, ¿no? Como decía de Mendiguren, en una pileta en el promedio se ahogan los enanos, ¿viste? O sea, hay mucha gente que la pasa mucho peor que eso. De hecho, en el primer semestre los salarios en promedio perdieron un 2%, pero los salarios informales perdieron un 9%. En 4 años se perdió un 25% del salario. Y acá hay un dato importante. Ayer también salió el aumento de las jubilaciones, 12,4%. Y es que nosotros tenemos la costumbre de comparar con el índice inflacionario. Entonces, vale la pena hablar un poco de qué es un índice inflacionario. Hay muchos países en el mundo, en Francia, por ejemplo, donde el índice te lo puedes armar vos en tu casa. Entras a la computadora, pones cuáles son los productos y servicios que vos consumís y te da tu índice. ¿Por qué eso? Porque todos consumimos lo mismo. En el índice de inflación, todos no consumimos lo mismo. En el índice de inflación hay, por ejemplo, seguro, digo, no lo vi últimamente, pero seguro que está un pasaje a Brasil. O está un auto 0 kilómetros. ¿Sí? Hay un montón de cosas que está bien que estén, porque hay gente que las consume, pero que los jubilados no lo consumen. Por ejemplo, ¿no? Y hoy, la mitad de la población, los jubilados, los que ganan menos, los que no tienen trabajo, qué sé yo, solo comen. Y la verdad es que la suba de los alimentos fue del 70 y pico %. Entonces vos deberías compararlo con esa suba. Y entonces deberíamos estar hablando de que la caída en términos reales hoy es peor que estos números que yo estoy dando. ¿Me hago entender? Sí, perfectamente. Sí, bueno. Entonces, vos tenés 10, 11 millones de personas que comen en comedores o reciben un bolsón en su casa, y eso es un 25% de la población. Tenés otro 25% de la población que es pobre, que no es indigente, puede comer, pero es pobre. Es decir, que come y poco más, y que hasta junio, es decir, hace un mes y medio, seguía cayendo en esa escala, ¿se entiende? No dejamos de caer. Uno puede decir, bueno, me dicen que en julio, con L, el salario le ganó a la inflación y que en agosto ocurriría lo mismo. Obviamente, como cuando uno sale de cualquier recesión, cualquier periodo tan malo como lo que fue la pandemia de Macri y la pandemia del coronavirus, la salida es heterogénea, ¿sí? Es decir, algunos empiezan a salir y otros no. Ahora, hay una complicación política también para salir de esta situación, lo suficientemente rápido como para que esto no termine en algún problema social de conflicto fuerte. Y es los obstáculos que tiene la política, ¿no? Nosotros escuchamos al presidente decir, vamos a hacer que Internet, el cable y los teléfonos sean un servicio público. Vos pensás que ahí hay un tema con el tiempo verbal, porque esos ya son servicios públicos. El presidente ya lo declaró servicio público. Sí. Pero la verdad es que en el fondo tiene razón él, porque él lo decidió, pero no lo logró. Es decir, a nosotros nos siguen llegando subas en los servicios públicos que no están autorizadas por el Estado. Al mismo tiempo, la reta sale y contesta. Y dice que él está en desacuerdo. Entonces vos tenés a la derecha, más la ultraderecha, más los jueces, más los periodistas, qué sé yo, que quieren que siga subiendo Internet, y eso te pasa en todos los sectores.
si vos querés subir las retenciones para bajar el precio de los alimentos, porque subir las retenciones baja el precio de los alimentos, y además distribuir, porque ese dinero después lo usás, o sea, las retenciones tienen un efecto recaudatorio, que esa recaudación después se puede distribuir mejor, y un efecto de bajar los precios de los alimentos. ¿Cuál es el obstáculo? Es político. Si no, lo hubiera subido. O sea, el trigo está en la mitad de las retenciones que tenía en la época de Cristina. Entonces, yo lo que digo es, todo esto, Macri y la pandemia, nos dejó en un lugar horroroso. Nos dejó como en una especie de 2001, pero no un 2001 que duró unos meses como 2001, sino un 2001 que ya lleva 6 años, que se va haciendo estructural. Y que, bueno, cualquiera bueno, no sé, sí creo que buena parte de nuestro público ha vivido en la pobreza o lo vive. Yo lo viví. Cuando vos, no es lo mismo 3 meses que muchos años, ¿no? Cuando vos pasás todo un periodo, toda la niñez, todo, bueno, eso genera muchos problemas en tu vida cotidiana. Muchos. Yo me acuerdo en la época del menemismo, cuando había 20% de desempleo, y yo veía a mis amigos, mis vecinos, con depresión, con alcoholismo, con peleas familiares, violencia, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que traen estos periodos largos de pobreza, ¿no? De hecho, el otro día vimos una manifestación, que está bueno que haya manifestaciones, porque la manifestación que hace, organiza el descontento, ¿no? Los piqueteros son un activo, no son un pasivo. Las organizaciones sociales son un activo, porque encima están tratando de transformarlo eso. Pero bueno, para los gobiernos eso es un problema. Ahora yo digo, eso que está ahí, latente, que no sabemos qué pasa ahora que vamos saliendo de la pandemia, es un problema muy grave, que hasta el último número que tenemos, que es junio de 2021, sigue cayendo, ¿sí? Sigue cayendo el trabajador. Los ingresos del trabajador siguen cayendo. Si tomás los de los jubilados con la inflación de los jubilados, si yo siento a un jubilado ahora, le digo, armame tu índice de inflación, y no sé cómo le daría, porque le dieron los medicamentos gratis, pero los alimentos le suben mucho. Entonces, es un problema muy grave que hasta el último número que estoy viendo se sigue agravando, no se estabilizó, ¿sí? Y que aparentemente a la política le cuesta mucho cambiarlo. Y bueno, atrás de eso hay sufrimiento, ¿no? Y hay también peligros de estallidos sociales o cosas que puedan ocurrir en el futuro. Es un tema sobre el que hay que prestar mucha atención, sí. Además de sufrirlo y sentirlo y ponerse al lado del que necesita, ¿no? Yo cuando vi el número digo, 1% perdieron en junio, ahora, en junio. Sí. Es un problemón. Con un gobierno que está empujando, ¿no? No con un macrismo, con un gobierno que está tomando medidas todos los días a ver si lo puede palear. Sí, o si mejora las paritarias. Sí, el tema. Así es. El tema ahí es que cuando si la puja salarial, que de eso estamos hablando, digamos, la puja entre ingresos y precios, se la ve como una pulseada. Siempre vas a estar o empatando o perdiendo o ganando por poquito, porque el músculo que hay del otro lado es muy fuerte, y porque la capacidad que hay del otro lado de resistir este tipo de medidas, incluso si les genera un daño o un costo en el corto plazo, es muy grande. Me acuerdo cuando era la discusión con los buitres, creo, que decían los buitres que cuanto más se estirara la situación, más los beneficiaba a ellos, porque ellos podían permitirse ser irracionales durante más tiempo que el que Argentina podía permitirse no acordar. ¿Sí? Eso decían. Yo tengo una billetera lo suficientemente gruesa con la cual puedo apostar a perder durante años, que total sé que cuando les gane al final lo que voy a cobrar me va a servir para recuperar todo lo que perdí estos años. Y no tengo nadie de quien hacerme responsable. Acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Las corporaciones, la derecha, los que buscan una redistribución más inequitativa en la economía argentina, tienen músculo y tienen billetera para seguir jugando este jueguito de ganar por medios, perder por 1, ganar por 0,2, perder por 0,4, que a la larga termina erosionando el salario de todos los argentinos y el proyecto político que gobierna. Por eso creo que es necesario hacer un shock de redistribución, ¿sí? El momento en el cual la Argentina hizo,
cuando el kirchnerismo, digamos, empieza a recuperarse después de la crisis de principio de siglo, empieza a recuperar a la Argentina, en un momento encontró un techo esa recuperación y no podía pasarlo, y en un momento ese techo se confluyó con una crisis internacional que corría el riesgo de hacer retroceder. Y ahí, ¿qué se hizo? Se decidió la AUH. Y cuando se decidió la AUH fue el momento en el cual la pobreza estructural de la Argentina, que estaba arriba del 30%, rompió esa cifra del 30% y pasó a estar en 27, 28, en los mejores momentos llegó a 25, 26. ¿Por qué? Porque se hizo una transferencia tan de golpe que no hubo inflación que valga para frenarla. Nadie te iba a subir el precio de las cosas, digamos, para adaptarse a esa guita que tiene en el bolsillo, como sí hacen cuando la guita en el bolsillo va cayendo de a centésimas, digamos, ¿no? De a 0,05 puntos, 0,7, después del otro va y te sube 0,8, 0,9. En cambio, cuando se hace una transferencia de shock, se saca a un conjunto de gente de la pobreza toda junta, toda de golpe, y eso además tiene efectos beneficiosos porque se multiplican en la economía, pero a lo que voy es que hay batallas que no se ganan por cansancio, que hay que ganarlas por nocaut. Y creo que la batalla redistributiva en esta etapa es una de esas, que si seguimos corriendo con esta cosa de inflación, paritarias, vas a ganar por momentos, vas a perder por momentos, pero la foto no se va a modificar sustancialmente. Bueno, yo no lo escucho en el debate político ahora, esto que estamos debatiendo nosotros. Si veo los medios, veo un montón de medios de la oposición operando, mintiendo, inventando, qué sé yo, o medios afines al gobierno que todo el día hablan de las causas de Macri, que está bien, que son parte de la agenda, pero sí, que claro, no pueden ser el todo, ¿no? Y en los candidatos tampoco veo sí cierta, ayer entrevisté a Tolosa Paz, habla de producción, habla de industria, entiende que hay que hablar de generación de riqueza. Ahora, el debate por cómo vamos a sacar a todo este segmento de la población tremendamente grande, que está en esta situación, no lo veo, no está en la agenda. No sé, una jubilación es de 25.922, por ejemplo. Creo que los medicamentos, el dinero que se ahorra en medicamentos más o menos son 5.000 pesos por mes, una cosa así. Hay que sumárselo. Entonces estás en 31. Bueno, ahí tenés los hogares que tienen 2 ingresos y los hogares que tienen 1. El que tiene 2, no sé cómo llega, me imagino que se la debe arreglar mucho mejor el que tiene 1, ¿no? En todo caso, todo es poco y todo es, como yo digo siempre, las jubilaciones no se arreglan con un decreto del rey, ¿no? Se arreglan haciendo cosas con muchos años y que no venga otro y te cambie las cosas nuevas y vayas de nuevo para atrás. Y ahora, yo digo, me parece que como mínimo habría que plantear el tema y con más fuerza, decir, bueno, estos son los problemas que tenemos. Yo cuando lo escuché, ¿viste? El presidente dice, lo vamos a hacer. Y uno dice, bueno, pero ya lo hiciste, lo de los servicios públicos. Y Larreta dice, no, ¿cómo? Entonces va a andar mal Internet. Internet anda mal, Larreta. Internet anda mal. Sí. Y cuando te fuiste 50 kilómetros de la capital, olvídate. Sí. ¿Viste? Es lo mismo que pasa por las... Igual volviendo a eso, Roberto, digo, lo hablábamos ayer. Una política importante, aparte de la nueva fórmula jubilatoria, aparte que cuando la nueva fórmula no llegó se les dio 3 bonos, ya van a los jubilados, es buscarle más vueltas al ingreso indirecto, que hoy lo tiene. Por ejemplo, digo, a un jubilado le tiene que salir más barato el asado. Tiene que ir a comprar con su... Sí, creo que hay una devolución de IVA, ¿no? ¿En el asado? A las jubilaciones creo que en las compras... bueno, ¿ves? No lo sabía, perdón. Lo mismo Internet. Que sea efectivo, lo mismo, digo, en todos los gastos que tienen, que bueno, tampoco son tanto, porque no tiene tanta plata. En ese decreto estaba. Sí, el plan universal. Sí. Claro. Pero bueno. Y bueno, qué sé yo, anda de matarlo al juez, no sé. Dije matalo. Sí, no, sí, porque después no toman literal, y nos hacen una denuncia y todas esas cosas. Bueno, yo digo, el problema está. Hay mucha gente, no le pasa a 5 tipos. La mitad de la población argentina es pobre, la verdad. ¿Viste? Después los índices te dan un poco más, un poco menos, porque según cómo medís, ya te digo, vos no podés estar cambiando la canasta todos los años, pero hay canastas que por momentos se vuelven poco representativas, ¿sí? Es decir, el macrismo tuvo una inflación muy superior a la que dijo,
¿Por qué? Porque los servicios públicos estaban muy poco mensurados en el índice y los servicios públicos subían 2000%, 3000%, ¿viste? Entonces, la inflación de Macri fue mucho más alta. Hoy por hoy, vos decís, bueno, el jubilado se fue a Brasil este verano y no. Se compró un 0 kilómetro y no. ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas que la mayoría... ¿Cuánto impacta hoy los alimentos en general en la población? ¿Sigue siendo el 40% de un salario o es el 60%? Y es factible que sea el 60%, ¿no? Quiere decir que entonces el índice sería más alto. O sea, estás tan finito. Yo creo que la mitad de la población argentina es pobre. Es decir, que este mensaje que nosotros estamos hablando, 1 de cada 2 que nos está escuchando está en esa situación. Y además, no sé, yo escucho, viste, Cristina quiere modificar el sistema de salud. Hay unas resistencias enormes. Y yo me entero de cada cosa de lo que pasa en el sistema de salud, la tremenda desigualdad que hay. Y esa desigualdad luego se traslada no solo a una atención de algo menor, sino a índices, por ejemplo, de mortalidad en las operaciones tremendamente desiguales entre los que tienen buenos médicos y buenas clínicas y los que no, o sea, la gente se muere por eso, ¿no? Sí. La calidad de la alimentación que está consumiendo hoy la población argentina. Hay algo interesante, vos mencionabas recién el tema del sistema de salud, antes el tema de internet, y se da un efecto muy parecido, que es que la gente, incluso los que consumen el segmento top, la gama alta, digamos, que cuando escuchan que hay que reformar el sistema de salud se abroquelan y dicen no puede ser, se suman a ese discurso, pero después se quejan porque hoy en día, incluso con las prepagas más caras, si vos querés sacar un turno de un especialista te lo dan en 3 o 4 meses, aunque pagues 10.000 o 12.000 o 15.000 pesos por mes de prepaga. Y lo mismo pasa con internet. Todos, si sale Alberto Fernández a decir no, hay que hacer los servicios públicos para que el Estado pueda controlar la tarifa y que el servicio que se preste, sea, etcétera, 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 y todos se ponen en contra, y después están a las puteadas porque se les corta internet todos los días, porque el servicio es pésimo. Digamos, hay una sobreideologización de un sector de la sociedad, que en general es el que suele verse a sí mismo como no ideológico, pero que termina poniéndose en contra de medidas que le resultarían beneficiosas sobre cuestiones que ellos mismos se quejan que no funcionan, solo porque las propone un gobierno peronista o solo porque utiliza cierto léxico que fue demonizado por algunos medios en los últimos años. Entonces no se puede hablar de estatización o de intervención o de servicio público sin que se piense en que queremos tomar el Palacio de Invierno. Y no. Claro. Ahora, decime, si toda la sociedad tenía absolutamente asumido y naturalizado que la telefonía fija era un servicio público y hoy fue reemplazada por la telefonía móvil, ¿por qué estamos discutiendo si es un servicio público o no? Esa es la manera de comunicación actual. Es obvio que es un servicio público. ¿O podemos estar sin comunicarnos? Y te digo más. Mucho discutir cualquier cosa. Hoy Yasky les decía a ustedes que las 8 horas lo consiguen los mártires de Chicago en el siglo XIX. Sí. Y digo, y vos planteás, bueno, el periodismo trabaja 7 horas, ¿no? 7 horas es. 6 según el estatuto del periodista. Bueno, pero está bien, porque la tecnología hizo que se necesite mucho menos tiempo para producir una unidad de cualquier cosa. Una unidad de noticias, una unidad de shampoo, ¿no? Ahora, ¿qué te dice el dueño del capital? Dice, bueno, eso fue gracias a mi inversión, que ahora tenemos una máquina, yo no tengo por qué tener menos horas al trabajador, y si tengo menos horas tengo que tomar más, y entonces gasto más. Y ahí hay una discusión filosófica muy grande, y es del empresario que cree que él solo es el dueño de la empresa. Como si él después, si el trabajador no va, ¿qué hace? Que él maneja la máquina, maneja toda él. Es un concepto filosófico muy difícil de discutir hoy, como dice Nico, porque los medios están llenados la cabeza de una manera increíble. Ahora, lo lógico sería que decir, bueno, si en 100 años la tecnología avanzó tanto y ya no hace falta trabajar 8 o 9 horas para producir lo que producíamos antes. De hecho, yo creo que el 10% del tiempo necesitas trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo tenés un problema de consumo y tenés un problema de desempleo. Entonces, de las dos puntas te está diciendo lo mismo. Que trabajá menos horas, cosa que des más empleo,
Y al haber más gente trabajando van a consumir más y te van a comprar más shampoo. Ahora, Sí. como dicen ustedes, se ideologiza tanto que el mismo empresario no entiende que le conviene eso. Que le conviene que haya pleno empleo, que Fordismo. la gente pueda comprar. Y bueno. O sea, eso es siglo XX, o sea, tenemos los mártires de Chicago, tenemos a John Ford y venimos ahora. Henry Ford, perdón, John Ford era el músico. Y el que lo plantea No, queda el como un cineasta, el loquito. actor. Ahí está. Bueno. El que lo plantea queda como un loquito, Sí. ¿no? Sí. Y mientras Bueno, tanto la UIA diciendo sí. no le vamos a pagar el sueldo al que no venga vacunado. Es que ahí hay una parte Pará. importante. Bueno, la UIA quiere reemplazar al Estado. Eso Sí. lo tiene que decir No, el y lo Estado. mejor A mí de no la- me parece mal, pero que lo decida el Estado. Y lo no la mejor de UIA. la UIA fue el fin de semana, no sé si te llegó Roberto, el día de San Cayetano. O sea, el día en que un montón de los que nos están escuchando, de argentinos y argentinas que están complicados el laburo, se manifestaron, incluso hubo un acto, qué sé yo. Insistió con esto de la mochila argentina. No sé si lo viste. No. Bueno, la mochila argentina es un proyecto que en realidad está copiado de un plan austríaco, en el cual lo que quieren es que las empresas no paguen indemnizaciones, que ellos vayan pagando un pequeño seguro que vaya a un fondo que administre el ANSES junto con el sector empresario, y que cuando la empresa despide, el que le pague un seguro de desempleo sea el ANSES y no la empresa la indemnización. Claro, Y ahí dicen el que con fondo de eso la van a generar más cuestión- trabajo. Vos decís, pero no, es suma cero. No, eso es una pavada. Eso de que vas a generar más trabajo. Lo que le quieren los tipos es una cuestión de poder. Porque si vos podés despedir a quien se te canta las pelotas sin ningún costo, porque está ahí, es un ahorro que está ahí, a vos te da lo mismo, entonces el poder tuyo sobre el trabajador es mucho más grande. Sí, ¿sí? se acaba la En cambio, distinción entre echar a alguien con causa y sin causa. claro, en cambio, si vos decís, uy, la puta, la verdad que, qué sé yo, me cae mal porque no me saluda a la mañana, pero echarlo me sale de 2 millones de mangos, déjalo, que no me salude, ¿entendés? Ellos quieren romper eso, es una cuestión de poder esa, ¿no? De guita, porque la guita igual va a un fondo, ¿viste? Es un devengado, digamos, la empresa en algún lugar lo está gastando, eso. Pero bueno, son discusiones que cuesta cada día más. Perdón, voy a leer un tuit que justo viene. Nosotros estamos hablando y la gente tuitea, Sí. ¿no? Dice, Facu, yo me quedo no sé si en casa o en Argentina. Dice, recién vengo de una de las escuelas donde trabajo. Se están entregando hoy los bolsones de alimento. La cola da vuelta y media a toda la manzana. Son Sí. las familias de mis alumnos. Están desde las 6 de la mañana para no quedarse sin mercadería. Sí, es así. Bueno, nosotros no tenemos que perder esa, porque a nosotros no nos pasa eso. Sí. De hecho, había que perder ese contacto. Había ¿no? preocupación, Roberto, estos días, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que con esta cuestión de la reta de que vuelva a todas las clases igual, de que vuelvan los comedores y se terminen los bolsones. Y por más de que vuelva el comedor, esas familias necesitan el bolsón. Claro. Eh, Bueno, estos días de frío además, ¿no? En donde la gente está ahí a las 6 de la mañana haciendo la cola por el bolsón. Es complicado y cuesta mucho hoy debatirlo, ese tema, porque quedamos pocos, no digo solos de ninguna manera, quedamos pocos que decimos, che, salgamos rápido de este lugar, Sí. porque es muy complicado. Y pues una ¿no? En bomba de general tiempo. Claro, porque en general las crisis duran un poquito, ¿viste? Y después salís. Si vos buscas las crisis en Argentina, siempre dura. ¿Viste que siempre dices, Argentina siempre sale? Bueno, esta vez tarda mucho. Por distintas razones. La pandemia no es culpa. Por la pandemia, por la relación de fuerzas, como se dice, ¿no? Tarda mucho. Y eso es preocupante.